El que tenga oídos para oír, que oiga, y que no cese en su búsqueda el que busca. Amigos y amigas que están allá en cualquier rincón del mundo y al otro lado de la orilla. Hoy día vamos a poner sobre la mesa algunas claves de la sabiduría para poder comprender mejor la creación de la octava civilización dentro del gran plan cósmico que algunos llaman el plan divino. Algunos visionarios le llaman a ese nuevo mundo América, Amerindia, Amerishka y también Abhyayala. La invitada de hoy con nosotros le llama Sudameris. Y estoy hablando de Fresia Castro, una gran maestra de nuestro país y más allá también, creadora del método Ciclopea para la activación interna de la glándula pineal, a quien desde ya le damos la bienvenida. Querida Fresia, primero, ¿cómo estás? Aquí estoy, perfecto, Cristian, un gusto, imagínate cómo estoy en este momento, feliz de estar compartiendo contigo y un tema tan importante para estos tiempos, tan vasto además y tanto que decir de él, ¿no? Aquí estoy, nada menos, como dices tú, en la otra orilla, estoy aquí en la montaña, aquí al interior de Montepatria. Y bueno, y esta mágica comunicación que hay, que es cuando nosotros podemos servirnos de la tecnología, ¿no? No que nosotros sirvamos a ella, ¿no? Y que podemos vernos, podemos platicar, ¿no? Y bueno, comunicarnos, que es tan importante. Fresia, voy a poner algunos antecedentes sobre la mesa para iniciar nuestro diálogo. Ok. Acá está, queridos amigos, Sudameris y el cofre de los secretos, escrito por nuestra querida Fresia Castro, donde plantea a grandes rasgos la visión de esta creación de una nueva cultura en nuestra tierra. Y dices tú, querida Fresia, que existe un plan sudamericano para la revelación del Santo Grial, cuya estrategia une a la ciencia y el espíritu. Tal cual, Yo tengo acá mi segundo libro que precisamente habla de la síntesis entre la física de Occidente y la metafísica de Oriente, el gran encuentro de mundos que tú estás planteando allá, y lo dejo como antecedente porque las fuerzas están confluyendo desde el punto de vista de quien habla en estos momentos, querida Fresia. La primera pregunta para iniciar el diálogo: ¿cómo llegaste tú a la visión de Sudameris? ¿Cómo la pudiste conceptualizar y plasmar en el libro? Bueno, primero que nada, esto creo que es un resultado basado en la experiencia personal, que primero a raíz justamente que coincidimos con nuestras profesiones, ¿no? Como periodista, en busca de la información más, cada vez más profunda, primero que nada, el dejar atrás la profesión en vistas de buscar aquello que está en los sueños, y por supuesto también una preparación, digamos, podríamos decir intelectual, de una búsqueda constante de la información, yo diría planetaria, que es gracias a la experiencia que tuve desde niña a través de las costumbres de mis padres, digamos, que eran tremendos lectores, entonces tenían sendas bibliotecas que yo ahí en la época que no había televisión, me leía todo, desde libros súper profundos, ponte tú el inconsciente, el yo y el inconsciente de Jung, que lo pude leer a los 12 años, pero también leía las novelitas rosas, los cómics, ¿no? Todo lo que caía en mis manos lo leía. Y luego cuando estudié, digamos, cuando entré a la universidad, entonces hice un posgrado de culturas precolombinas, que a mí me atraía mucho, y que digamos, me aclaró muchos conceptos y también me abrió una puerta para que esos sueños que yo tenía, esas memorias como que venían a mí de alguna manera y todo el bagaje que traía desde antes, como memorias, como recuerdos,
me fueron conduciendo a lo que, bueno, tú bien sabes que yo partí en busca, fue en una gran aventura interna que me catapultó al sur de Francia, donde pasaron cosas maravillosas que terminaron por convencerme de que lo real es en lo invisible de alguna manera. Y posteriormente, al volver, llego al desierto de Atacama muy rápidamente, donde viví muchos años y donde me empapé entonces de la cultura, en este caso atacameña, y ahí pude hacer como concatenaciones, pude como entrelazar todo lo que de alguna manera yo había investigado, y por otra parte también las costumbres, las tradiciones, lo sagrado de las culturas ancestrales, ¿no? Y cómo iba guardando, yo me daba cuenta que guardaban una sabiduría, guardaban la historia real de la humanidad, la historia real de América, básicamente. Y todo eso también apoyado por una investigación que terminó siendo una película que hicimos junto con mi hijo, con Anthony, que partió hace un par de años de esta tierra, que se llama América la Revelación, donde justamente yo tratamos ambos, porque fue una investigación común, tratamos de darle una pincelada a algo que, como diciendo, posteriormente cada tema que aparece en la película, podríamos profundizarla mucho más. Y así fue como entré y encontré estas respuestas sobre América que realmente me tienen impactada de saber que este es, como diríamos, el continente del futuro. Y esto no solo por experiencia, sino también porque cómo se han entramado todas estas informaciones, estas investigaciones básicamente, y este contacto que he tenido con historiadores, con antropólogos también, y por ahí con algunos arqueólogos que son menos ortodoxos, digamos, y que pueden, ¿no es cierto?, de alguna manera dar fe de que algo pasa en América que es bastante contundente y de lo cual podemos hablar en la medida que vamos avanzando en esta conversación, querido Cristian. Fresia, después de 500 años, al fin y al cabo, de esta asimilación de mundos, nunca hemos tenido acá en América una cultura original y auténtica porque simplemente nunca han sido reconocidos nuestros pueblos originarios. Nosotros planteamos que este es el momento, Fresia, que estamos hoy día en la mismidad para iniciar esta gran creación cultural dentro del panorama actual que se está viviendo, que no lo menciono, pero que todos lo sabemos. La pregunta, porque lo hemos conversado en alguna conversación previa, tú me decías, no, todavía no. Hace unos años nos reunimos, no, todavía no, Cristian. No es el momento. Fresia, te lo pregunto, porque muchos amigos se hacen la misma pregunta. Llegó el momento de la creación de Sudamérica, llegó el momento de la creación de una cultura original y auténtica en nuestro país que resuene a todo el continente. Claro que sí, o sea, fíjate que aquí podríamos hablar de predicciones, pero no predicciones a través de visión, sino a través de cálculo y a través de estudio. Y me gustaría hacer el encaje entre José Vasconcelos, que mexicano, ¿no es cierto?, historiador mexicano, que fue quien creó el Ministerio de Educación en México, que habla, ¿no es cierto?, de la nueva raza americana, ¿no es cierto?, habla de la raza cósmica americana, como que eso es lo que va a emerger, que es la unión de todas las, digamos, las culturas, podríamos decir, presentes en América, que en el fondo están todas, por decirlo así, y también está su historia, la historia que recién está emergiendo en esta verdad que recién estamos pudiendo vislumbrar. Y por otro lado, esto se une con lo que sería, digamos, ¿no es cierto?, las predicciones mayas, que también se vinculan
en el sentido, digamos, de cálculos, de grandes matemáticos, grandes astrónomos, ¿no es cierto?, que más allá de la visión o de vislumbrar, ¿no es cierto?, las posibles líneas de tiempo que pudieran ocurrir, eran cálculos como más exactos, parece, y muchas otras cosas más, como por ejemplo el hecho de la famosa profecía, esta famosa profecía americana. Hay profecías americanas hermosas, que están las de América del Norte, ¿no es cierto?, a través de los Hopis y todo eso, pero tenemos acá en el mundo andino, tenemos una tremenda profecía, que es cuando el cóndor del sur se encuentre con el águila del norte en el lugar del jaguar, América esplenderá en luz e iluminará al mundo, o sea, o dará ejemplo también al mundo, se traduce por esas dos versiones. Y fíjate que en una oportunidad me tocó a mí ir a hacer unos talleres a una conferencia a El Salvador, ¿ya? Y yo sabía de esta profecía, ¿no es cierto? Pero cuando llego a El Salvador, quienes estaban ahí, que manejaban bastante la información, me cuentan de que hace unos años atrás se hizo una posta con los pueblos originarios. Ellos acordaron de ver si la profecía que ellos habían generado, ¿no es cierto?, esto del cóndor, el águila y el jaguar, se cumplía físicamente. Entonces se hizo una posta. Desde el extremo sur de América, vale decir, es la Patagonia, digamos, las comunidades seleccionaban a participantes para hacer esta posta. Igualmente en Canadá también partieron desde ese lado para ver dónde se encontraban, ¿ya? Digamos, imitando lo que es el cóndor y el águila. Y sabes que justamente donde se encontraron fue justamente en El Salvador, que contiene en sí el símbolo del jaguar. Una vez que eso lo comprueban ellos y dicen, ok, ya esta primera parte ya nosotros la comprobamos, pero ahora le toca al pueblo americano, o sea, ahora nos toca a nosotros, a estas generaciones, a estos habitantes de la América para hacer la nueva América, ¿no? En conjunto. Entonces, y esa tarea que consiste en un encendido americano, digamos, comienza, por supuesto, por cada uno de nosotros que formamos el colectivo, ¿no? Y esa es como a lo que apunta todo esto, y el extraer ya, que es el tiempo, estas verdades americanas que han estado ocultas tanto tiempo y que favorecen el entendimiento y por supuesto que traen también esto de que busquemos lo que une y no lo que desune, ¿no? Que es justamente una de las cosas que deberíamos poner en prioridades, ¿no? De hacer cosas, sería justamente empezar a buscar todo lo que nos une como civilización, pero también nos une en historia, en una historia que es tremendamente importante, porque todo lo que está saliendo a flote hoy día muestra que América tuvo civilizaciones extraordinarias y que las comunidades, digamos, los pueblos originarios, serían los que guardaron esto. O sea, ellos mantienen a través de sus ritos, a través de sus mitos, ¿no es cierto?, de sus leyendas también, tienen muchos trozos de esa historia desconocida de América, ¿no? Y fíjate que curiosamente hay gente bastante, digamos, preparada, investigada. Hay un señor, Antón Ponce de León, en Perú, por ejemplo, que si no me equivoco, creo que es antropólogo, si no me equivoco, que tiene una tarea muy bonita ahí, y en las investigaciones que él hace y los contactos que tiene con la Hermandad del Sol de los incas, ¿no? Sabe que América no se llamaba América por Américo Vespucio. De hecho, Américo Vespucio era Albérico Vespucio, por lo tanto no podrían haber sacado el nombre de él. Entonces dice que esto fue una pequeña deformación de Amareca. O sea, Mareca, que tendría que ver con madre patria, ¿no? En resumen. Y eso le da otro sello, digamos, también a nuestro continente, ¿no? Y bueno, y esto se puede
completar con muchos otros tipos de informaciones, por ejemplo, los últimos hallazgos que se han hecho a nivel arqueológico, a nivel antropológico, donde se han empezado a descubrir los gigantes de América, donde se ha empezado a descubrir esos artefactos, ¿no? Esos artefactos encontrados en La Maná, en Ecuador, en Guayaquil, o los encontrados en la Cueva de los Tallos también, ¿no es cierto? Y muchos otros más. En Perú ha habido grandes hallazgos. Y también tenemos un hallazgo aquí en Chile que es muy poco conocido, que tiene que ver con la experiencia de un mapuche argentino viajando, digamos, cerca de uno de los volcanes sureños chilenos, donde descubre una caverna donde había toda una historia que te digo que si eso se diera a conocer, automáticamente cambiaría el valor de nuestra América. Solo en eso. Y así más o menos lo que te puedo... Por lo tanto, buena nueva entonces. Por supuesto, es el momento. Mira, y cuando el momento aparece, cuando la verdad empieza a asomar, también viene toda esta otra memoria, ¿no? Esta otra memoria que no quiere perder su hegemonía de alguna manera y que también está tratando, porque ya lo ocultó millones de años, por decirlo, y de repente aparece esto sin que haya trabas ya, porque ya está apareciendo y no se puede negar, no se puede ocultar toda esta historia americana, todo lo que nosotros ya tomamos conciencia, este despertar planetario de conciencia, y que por supuesto en América está como muy, muy presente. Viene también esta reacción, ¿no?, de polaridades, así cuando aparece un potencial de alguna manera, el otro como para que, oye, no me quites mi reino, ¿no? Entonces yo creo que aquí la tarea es una tarea bastante fuerte, de bastante desafío, diríamos, porque por un lado está el trabajo interno, que es el que más va a valer, porque obviamente es cuando uno se fortalece, cuando uno se potencia, cuando uno, digamos, adquiere como diríamos, el poder del origen que viene con uno, lo empieza a descubrir, empieza a recuperar su herencia, se transforma en un ser co-creador, por decir padre e hijo, o fuente generadora equipo electrónico, como lo quieras llamar, por la ciencia o por el espíritu, y ese ser que conforma al colectivo es el que van a empezar a irradiarse en América. Sí, creo que es uno de los pasos importantes y más trascendentes que tenemos que tomar en cuenta hoy día. O sea, el cambio comienza por el ser, comienza por uno. No se puede encender América si nosotros, como los habitantes de América, no estamos cumpliendo por lo menos con el primer principio, que es el amor, el primer principio que genera la gran creación, que es la cohesión molecular, ¿no?, de los universos, que para que puedan existir están cohesionados, y ese es el pegamento que se llama amor, según este científico francés de mediados del siglo pasado, Jean Charron, ¿no es cierto?, que decía que justamente hablaba respecto a qué es lo que cohesionaba el universo. Entonces decía que era una especie de pegamento que se llama amor, no el amor humano, es un amor que va mucho más allá, por supuesto, y eso está en este desafío, tiene que estar presente. Buscar lo que nos une y no lo que nos desune, porque hoy día todavía se está buscando mucho lo que nos desune. Por ahí creo que es lo que... Para complementar y también para sumar algunos otros antecedentes que me ha tocado a mí investigar por mi camino, que confluye ahora con el tuyo, con muchos amigos. Somos millones, querida Fresia. Absolutamente, estoy segura. Millones que estamos despertando, que han despertado, y que es el momento de la unión y del amor. Pero siempre yo recuerdo también la octava profecía de Coacán Maya, que me tocó a mí investigar, que dice que precisamente aquí hay un nuevo comienzo, donde está el rojo y la cabeza de la serpiente representada por la cordillera de los Andes. Es donde está el nuevo comienzo. Acá recordar también las profecías de los queros allá en Perú, que hablan básicamente de lo mismo. Y siempre recuerdo en una investigación en la India, en el sur de la India, donde unos sabios anacoretas me dijeron: ¿de dónde vienes?
Y yo les dije, vengo de Chile. Y ellos dijeron, nosotros estamos esperando que Sudamérica levante la voz y traiga orden al mundo. Por lo tanto, confluyen las fuerzas, buena nueva. Ahora bien, tú planteas también ciertas claves de sabiduría de este nuevo comienzo en estos momentos, y que la esbozaste en tu último comentario, Fresia, que tiene que ver con la diferencia entre los seres de la oscuridad y los seres de la luz que están hoy día unificándose. ¿Qué puedes decir sobre ese prácticamente conflicto eterno entre la luz y la oscuridad, entre la materia y el espíritu? Porque si uno ve bien, claro, hemos estado en una época muy oscura, pero ahora viene la luz. Eso es clave, ¿no? ¿Verdad, Fresia? Es tan claro y tan clave como lo estás mencionando, puesto que desde hace, bueno, esto no ha parado nunca, pero se ha intensificado los últimos decenios, diríamos, sobre todo estos últimos años incluso, la elevación vibratoria del planeta, producto de las explosiones solares, ¿no es cierto?, de estas eyecciones de masa coronal que traen todo como una especie de bombas electrones, ¿no?, de bombas de electrones que tratan de entrar a la Tierra para provocar una elevación mayor todavía de la frecuencia, que son medias tratadas por el cinturón de Van Allen, ¿no?, y que van llegando más dosificadas a la Tierra, pero eso no quita de que nosotros como emisores y receptores electromagnéticos recibamos toda esta andanada o lluvia de esta elevación que viene desde el sol físico, digamos, y que eleva la frecuencia planetaria, vale decir, hoy día estamos en una frecuencia mucho mayor y por supuesto también nosotros como habitantes, digamos, y emisores y receptores electromagnéticos, también estamos elevando nuestra frecuencia. Y eso hace que hoy día estemos con una conciencia más despierta también. Entonces, todo esto que está pasando en este momento, todavía, hablando, por ejemplo, tengo que dar unos antecedentes, que en este campo que habitamos, ¿no es cierto?, lo hemos conversado varias veces, tú lo sabes muy bien, los polos están separados. ¿Por qué? Porque la vibración es más baja en este campo. Entonces, los polos están separados y por lo tanto es el único campo en que supuestamente existe la separación. Existe, digamos, el bien para que exista el mal y el mal para que exista el bien, el éxito para el fracaso para el éxito, etcétera, 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 ¿no es cierto? Y todo lo que está entre medio es el libre albedrío del proceso creador del ser que habita, en este caso, hablemos de América, ¿no?, que habita América. Entonces, esto se está elevando mucho, 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 y se está elevando tanto lo violento como la conciencia, digamos, lo positivo como lo negativo. Entonces, por eso hoy día vemos mucha violencia, vemos todo lo que está pasando hoy día, o sea, donde se han sacado las caretas y dicen, ya no me importa, aquí nos mostramos porque estamos jugando las últimas cartas, porque es como la historia de la piedra y el agua que yo narro en El cielo está abierto, ¿no?, que a mí me tocó vivirlo en el desierto, en un momento que yo quería explicar justamente esto, y cuando me paro me siento en realidad a leer, frente a un resto que quedaba de agua congelada, muy congelada, yo estaba a 3.600 metros de altura, por lo tanto, ahí los fríos eran fríos, ¿no? Entonces había llovido la noche anterior, se había congelado, y bueno, yo estaba tratando de ver que con el sol que ya amenazaba fuerte, ¿no?, ya eran seguramente 10 de la mañana, 10:30 de la mañana, se iba derritiendo esto, hasta que llegó un momento en que se empezó a evaporar el agua. Eso quiere decir de que estaba aumentando la temperatura y el agua estaba cambiando de estado armónicamente. Y de repente siento un estruendo a mi lado, que primero me asustó, pero pensé que podía ser quizás qué cosa, y veo una piedra grande fragmentada. O sea, en el mismo momento, tú sabes que la piedra, ¿no es cierto?, es como el símbolo de la ansiedad de la materia. Entonces, el agua había cambiado de estado mientras la piedra no había alcanzado, había sucumbido a la temperatura que en ese momento estaba mandando el sol.
Por lo tanto, a mí me dio la explicación inmediata a través de la naturaleza de que estamos en un periodo entre la piedra y el agua y que en la medida que la humanidad despierta esa conciencia, en la medida de que eleva su frecuencia a través de la buena acción de sí mismo, del preguntarse por último quiénes somos y aplicar lo que es, digamos, la coherencia, ¿no? Consigo mismo, con su origen o con lo que sea positivo, diríamos, estamos haciendo el rol del agua. Y va a llegar un momento, y por eso yo quiero llegar a eso, en que sí o sí va a ser victoria. No sé quiénes van a ver esta victoria, pero que la victoria viene, viene, no hay caso, no hay ninguna posibilidad de que gane lo denso, por decirlo en esos términos, puesto que esto es un proceso cósmico, son ciclos cósmicos, y esta vez a través, digamos, de este despertar masivo de conciencia, estamos realmente haciendo como principio lo que tenemos que hacer, y seguramente ahora sí viene la tarea de fondo, porque una cosa, ellas están naturalmente en un estado, digamos, de elevación y de tendencia a lo positivo, y otra cosa es qué tarea hacemos para mantener eso y para llevarlo a la práctica y lograr los reinos, los gobiernos que soñamos. O sea, para empezar por eso, tiene todo lo otro, lo que es mentira, lo que es, no sé, degeneración de una civilización, tiene que caer obligatoriamente. Si bien han caído imperios antiguamente, esto es mucho más profundo, porque ahora está relacionado y está mezclado un sistema entero, un sistema solar, un sistema cósmico. Por lo tanto, creo que es mucho más importante lo que estamos viviendo en esta época. Fresia, fíjate tú que nosotros, y tú lo sabes, y todos los amigos lo saben, estamos creando el Centro Unido, que es un partido de centro político inspirado en Confucio, en el equilibrio, en el amor, en la unión, en la sabiduría, en la libertad, para contribuir a formar este gobierno de la conciencia, que son los gobiernos soñados, los gobiernos que tenemos que ir construyendo entre todos. Te digo esto, ¿por qué? Porque tú mencionaste a El Salvador, donde está el jaguar, y fíjate tú que El Salvador hoy día nos está dando una lección de gobierno a toda nuestra región, al menos, con el actual presidente Nayib Bukele, que ha trascendido las derechas e izquierdas y que ha instaurado y que está instaurando con mucho esfuerzo, evidentemente, pero con la ayuda de todo el pueblo de El Salvador, este gobierno que viene a trascender la dualidad, el duopolio. Sobre eso te quiero hablar, porque necesitamos acá, ahora venimos nosotros, es hermoso escucharte decir también que en realidad la victoria es nuestra, pero nosotros necesitamos ir a la lucha en el sentido real, y necesitamos guerreros de la luz. Esos guerreros de la luz, tú mismo en tu libro Sudaméricas decía que tenían que trascender la dualidad entre algunos otros aspectos. ¿Qué les puedes decir a todos los amigos y amigas que nos ven, que te siguen a ti desde todas las partes del mundo? Que me consta porque llego a México y me preguntan por ti, por cierto, te lo aviso. Entonces, ¿qué sugerencias, recomendaciones le podemos dar a través de tu voz a estos guerreros de la luz para poder contribuir a formar el gobierno de la conciencia y a formar estos gobiernos ideales? Claro. Mira, a lo mejor va a sonar un poco fuerte el resumen de todo esto, porque la verdad es que cuando uno trasciende determinadas, como digamos, ataduras, va más allá del miedo, por decirte, uno va más allá del miedo. El miedo es lo que nos mantiene a todos controlados, dominados, ahora más que nunca, ¿no? Es la gran clave que hay que hacer estallar, digamos. Cuando uno sabe que la muerte no existe,
¿ya? Uno tiene que saber eso, tiene que romper con los paradigmas antiguos, milenarios, yo diría millonarios, porque la muerte nunca ha existido. A nosotros nos han contado el cuento, nos lo hemos creído, y así empezamos a temer, y así empezamos también a enfermarnos y todo eso, ¿no? El guerrero de la luz, como tú dices, primero que nada tiene que conocerse a sí mismo, tiene que trabajar, digamos, guerrear con sus propios fantasmas, guerrear con sus propias debilidades. Y la debilidad mayor que tiene uno es el miedo. Y el miedo, el origen del miedo es el miedo a perder la vida, el miedo a perder lo que ama, el miedo a lo que estoy dependiendo, porque uno depende de situaciones, se apega a situaciones, quiere seguridades, que es inherente también a las memorias que nosotros tenemos de perfección. Por lo tanto, todo eso uno lo quiere acá donde todo es transitorio. Entonces, cuando uno empieza a darse cuenta que somos inmortales, que somos seres que trascendemos esta pequeñez, digamos, de experiencia, y que son, sin embargo, son experiencias trascendentales aquí, que nos estamos jugando el poder creador en el fondo, ¿no? Entonces tenemos que hacer la tarea bien, y esa tarea tiene que decir, como decir, somos seres infinitos a cargo de la Tierra, y nos corresponde a nosotros cambiar o modificar o sanar todos estos errores creadores que hemos ido generando a través de esta tal vez manipulación o tal vez control o lo que haya sido y que nos haya llenado de miedos. O sea, primero que nada hay que terminar con el miedo, y eso es fundamental como trabajo personal para quienes quieren seguir esta ruta, porque si no, estamos a merced por esto, por lo otro, de caer, digamos, no sé, si en lo mismo de siempre, por decirlo así. Y no es el momento, la victoria se gana cada día, en cada momento. Y es nuestra tarea asumirla desde dónde. Para no tener miedo hay que asumirla desde otra frecuencia, distinta a la frecuencia de este campo. ¿Y cómo se consigue eso? Conectando a una frecuencia mayor que está fuera de este campo, que es el campo electrónico, que yo generalmente lo he mencionado y lo digo porque es parte de mi trabajo, parte de mi tarea, parte de lo que yo he dejado como legado, digamos, a tantos instructores que hoy día están expandiendo el método, ¿no? El método Ciclopea. Pero esa es la síntesis, eso es la clave, la gran clave. Solo de un campo superior al campo atómico, como es el campo electrónico, podemos modificar los resultados de este campo. O sea, vale decir, podemos generar control molecular. Para decirlo que de lo invisible es lo real y todo lo demás son meros resultados. Entonces, en este mundo, en esta América nuestra, que tenemos puros resultados, podemos cambiar esos resultados. ¿Pero de dónde? Desde lo real de nosotros y desde lo perfecto. Aquí dice, aquí no existe lo perfecto. No existe lo perfecto, pero nosotros venimos de lo perfecto. Nuestra identidad como seres energía, nosotros venimos de un origen perfecto. Y aquí estamos densificados a una imperfección que no supera el 20% de nuestras capacidades. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es justamente entrar en esta otra, digamos, en este otro campo al cual es muy fácil entrar. Basta, digamos, hay seres que entran naturalmente a través de un potencial amor muy desarrollado, que pocos lo tenemos, y otros que tienen que entrar a través de generar la técnica para lograr aquello. Entonces, eso yo creo que es el mensaje. El mensaje es a perder el miedo, a llenarse de potencia, a ser, digamos, no temerario, sino intrépido, que es la gran diferencia. No te puedes lanzar a la batalla con la temeridad, puesto que vas sin armas, te tienes que lanzar con la intrepidez, que significa yo me preparo para la acción, y esa acción siempre va a partir por el interior de cada uno de nosotros. En el momento que nosotros seamos capaces de irradiar ese potencial, tenemos la batalla ganada. Y eso es, el individuo forma el colectivo, y el colectivo lo que tenemos que perseguir todos es la unión. O sea, yo me acuerdo siempre, Cristian, de la leyenda del rey Arturo, los caballeros de la mesa redonda. O sea, donde no había un ser que fuera distinto, digamos, que estuviera sobre otro, incluyendo al rey Arturo.
sentados todos en la mesa redonda, con sus espadas puestas hacia el centro, y cada uno de esos caballeros daba su don, o sea, decía, yo aporto eso, nadie le decía lo que tenía que hacer, sino que el ser, como estaba tan compenetrado de sus propias potencias, era capaz de decir, yo te aporto esto, el otro decía, y yo aporto esto al objetivo, y yo aporto esto al plan, y el otro, todos tenían que ver con sus potencias, con lo que ya estaba trascendido de alguna manera del conocerse a sí mismo en ese sentido, y por eso pudieron partir en busca del grial, digamos, ¿no? Y el grial somos nosotros, o sea, es como que se cierra el círculo, nosotros somos ese grial, o sea, que se busca físicamente, somos nosotros, somos esa copa, ¿no? Que se escancia el agua de vida en el centro cardíaco, por llevarlo a un sentido más místico, pero que también tiene que ver con la ciencia del encendido de un equipo electrónico original, y que nosotros aquí estamos con la barrera de frecuencia densificados un mínimo de su potencial. Entonces, fundamentalmente es el amor. Y tú sabes que cuando hay amor no hay miedo. Por lo tanto, hay una tarea interna que cada uno de los guerreros de la luz debe empezar o debe continuar, ¿no?, ejerciendo. Fresia, me gustaría que en este mismo sentido, quizá al menos desarrollar un poco la importancia de trascender la dualidad. Lo digo ¿por qué? Porque cuando uno analiza la realidad en la cual nosotros estamos, con sistemas dualistas instaurados constitucionalmente, la dualidad, esta cosa derechas, izquierdas, buenos, malos, prácticamente te lleva a la corrupción, la dualidad, por su propia naturaleza, debido a que la realidad avanza dialécticamente, tesis, antítesis y la síntesis. Y aquí nos falta la síntesis, nos falta precisamente el camino que trascienda estos aspectos. ¿Qué tan importante es eso, Fresia, para nuestra realidad social al fin y al cabo? Estamos muy de acuerdo, el cambio comienza internamente, hay que irradiarlo, pero ¿qué tan importante es ese elemento de trascender la dualidad al fin y al cabo? Es súper importante, Cristian, es vital, sobre todo cuando se piensa en un gobierno, como diríamos, de los sabios, por decir así, en un gobierno con todos, en el fondo también, ¿no? Un gobierno de la paz, un gobierno del amor, etcétera, ¿no? O sea, es fundamental. Fíjate que dentro de las memorias de la humanidad está el hecho, esto está en el Cofre de los Secretos, que está en Sudamérica, en el libro Sudamérica también, ¿no? Hay una parte donde yo cuento que esto de la dualidad fue parte, digamos, bueno, del entrar en este universo dual, digamos, de polaridades separadas, pero también fuimos adoctrinados de alguna manera digamos, a separar los conceptos, a separar las ideas, y se hizo a propósito. Entonces se generó en la memoria de la humanidad, se fue generando estas oposiciones, ¿no? Como dice no sé, bueno, no importa la palabra, pero como enfrentamientos que hay permanentemente, en que uno trata de ser que yo tengo la razón, no, que yo tengo la razón. Bueno, todo eso fue astutamente calculado para que los habitantes de este planeta empezaran a funcionar y quedar apresados de alguna manera bajo el dominio y el imperio de las bajas frecuencias. Porque en esta eterna lucha, ¿no?, que cada vez se fue acrecentando más este último tiempo, diría yo, estos últimos años, si bien antes era como un poquito más dulce, si que podemos emplear esa palabra, pero no era tan agresivo como ha llegado en los últimos años, y te diría los últimos, no sé, 15, 20, 30 años, no tengo idea, o más, que empezó esta agresividad que no terminó nunca, y que se basa en
voy a decir la palabra, pero se basa en el poder, en el ansia de poder, en el que lleva, ¿no es cierto?, a la corrupción en general, porque aquí el tema dinero, el tema poder está por sobre cualquier sentimiento que haya en los seres, ¿no?, que componen nuestra sociedad. O sea, sí, todo está... digamos, supeditado al dinero, supeditado a la ambición, de alguna manera, a la competencia, que, bueno, forma parte de este sistema actual, que tiene que ver con defenderse a toda costa, ¿no? Pero ¿a costa de qué también? A costa de este tipo de gobiernos que hoy día tenemos, que sigue manteniéndose ese error de la dualidad hecha palabra, o sea, una dualidad hecha gobierno, donde se perdió el buen gobierno, diríamos. O sea, bueno, incluso ha habido tantas propuestas filosóficas del mismo Confucio, la historia de Confucio, ¿no?, del maestro Kong, ¿no? Y por otro lado también la filosofía de Platón, que también a veces es muy discutible y todo eso, pero también habla y da señas de lo que es el gobierno de los sabios, que deberían ser seres que antes de todo sean meditantes. Entonces, sí, ¿dónde quedó el espíritu? Aquí yo te pregunto, Cristian, ¿dónde está el espíritu en todas estas últimas décadas? Lo han ido cada vez expulsándolo más y más, hundiéndolo, hasta hacerlo desaparecer absolutamente, para reemplazarlo por todas digamos, las cosas, los deseos poco claros de la humanidad, ¿no? Engalanar, engolosinarlos, digamos, con todo lo que uno quisiera para estar más cómodo, para estar bien, para por lo menos tener una subsistencia digna, para gozar también de todas aquellas cosas que dan placer en la tierra, que bueno, por supuesto, si aquí también vamos a pasarlo bien, pero que no sea ese los propósitos por los cuales te puedes hasta vender, ¿no? O te puedes, o puedes llegar a cualquier nivel en muchos casos. Y los que no lo hacen, que también son muchos, bueno, quedan marginados, quedan separados del sistema de alguna manera, y eso pues, obviamente va a favor de mantener esta fórmula de división. Entonces, si esto ha sido programado, hay que desprogramarse, hay que programarse de nuevo, y eso obviamente yo creo que no es fácil, Cristian, no es fácil porque tenemos para atrás toda una tradición de miles, o tal vez hasta millones de años, como te digo yo, y que está en nuestro 20%, en nuestro 10% de nuestro ADN, o sea, imagínate, que es el que usamos acá, en la memoria humanidad, diríamos, ¿no? Y tenemos que extraer del 90% de nuestra genética, donde está la memoria del origen, para poder volver al origen, para poder volver a empoderarnos de los grandes valores. Esa es la tarea, empoderarse de los grandes valores. No es imposible, la fórmula está. El tema es que quienes gobiernan, y como tú bien sabes, tú tienes la clave, lo sabemos ambos porque lo hemos practicado conjunto, ¿no? Tienes la clave. Hay otras claves, por supuesto, hay a través de la meditación, a través de muchas cosas que están saliendo hoy día. Las claves están para que los seres puedan salir de esta limitación y romper las cadenas que nos han mantenido en esta trampa, porque ha sido una trampa. Y esto de la dualidad política es una trampa. Y ahora a mí me ocupa bastante, te voy a decir lo que está pasando hoy día con respecto a cómo han marginado a todos los independientes. O sea, yo creo que ahí también se ve la mano. Se ve la mano y se ve esto mismo, se ve esta pugna de poder, esta pugna donde no sé si no lo entienden, porque yo creo que la gente, el pueblo está cansado de eso. Pero como el pueblo de alguna manera también, todos nosotros caemos bajo la hipnosis, esta hipnosis que no sabemos por dónde va ni para dónde va, seguimos más de lo mismo. Eso es lo que hay que terminar con ello. Pero la ascensión es definitiva, así tú lo has escrito, y eso es lo que nosotros compartimos,
somos la generación que tenemos que dar una lucha muy importante, y tú has dado claves en este encuentro maravilloso, claves que nuestros amigos van a poder retomarlo cuando vuelvan a ver este encuentro. Hablas de que la muerte no existe. Qué importante palabra, qué importante concepto. Hablas del amor, hablas de las enseñanzas de Jesús y de Confucio. Ama al prójimo como a ti mismo. Ahí están las bases del amor. Pero muchos amigos me han escrito y me han dicho y me dicen, pregúntele qué otras claves, doctor Afresia, qué otras claves podemos hacer para generar esta unión, para generar esta nueva visión cultural de América, de Amerindia, de Abiyala, de esta octava civilización. ¿Qué otras cosas podemos contarle a los amigos como otras claves? Tú hablaste muchas cosas, hablaste de la meditación, importantísimo, pero ¿qué otros ingredientes le podemos dar a nuestros amigos que nos están escuchando? Fíjate que tiene que ver, si me puedo extender un poquito, volver a nuestra historia. En las cuevas de la Maná, en Guayaquil, en la mina de oro abandonada, se hicieron hallazgos de una serie de elementos, entre los cuales había una piedra antiquísima que era una especie de pirámide de piedra, ¿no? Aparte que había una serie de artefactos que eran absolutamente extraordinarios, porque tenían, como diríamos, una tecnología de punta que tenía que ver con la tecnología de la luz también. Entonces, entre medio, esto de hecho está hoy día, me imagino, que debe estar, no sé si está exhibido en alguna parte, pero quien tomó cartas en el asunto fue Klaus Dona, del curador de la Casa de los Habsburgos. Él fue quien se encargó de alguna manera y da conferencias y muestras estos artefactos, pero entre esos está esta pirámide que tiene los 3 escalones más, arriba tiene el triángulo de luz con el ojo al centro, ¿ya? Que todos lo atribuyen incluso a este grupo especial que hoy día está mandando el planeta, digamos, ¿no? Que lo ven como un símbolo negativo. Resulta que es un símbolo tremendamente positivo. Es más, es como que se está ocultando la clave. Y creo que los mismos que lo usan lo están ayudando para mandar la desinformación, digamos, para que este símbolo pase a ser un símbolo negativo, que es el triángulo luminoso con el ojo al centro. Es un símbolo antiquísimo, y las 13 gradas que digamos de alguna manera se lo adjudicó la masonería, y que puede que sí, que esté dentro de su información, son los 13 peldaños del ser que no va evolucionando, que va elevando su frecuencia, y podemos decirlo, por ejemplo, a través de las unidades luz, ya de radiestesia, que cuando llega a 12.000 unidades luz estaría, digamos, la frecuencia de este campo, pero cuando llega a 13.000 unidades luz está fuera de este campo, ¿ya? Entonces, cuando aparece este símbolo, aparece también un petroglifo, donde se ve a un ser que está, digamos, sentado muy grande, y se ve a unos seres más pequeños que están como escuchándolo. Y ahí se ve que parte un rayo del centro de la frente, pero que a la vez tiene un vínculo, digamos, desde el centro de la cabeza hacia arriba, hacia lo que podría ser o un sol o una nave, porque es luminosa, ¿ya? Y este ser tiene en su mano el triángulo con el ojo, o sea, está dando una tremenda clave. ¿Cuál es esa clave? Es que es la activación interna de la glándula pineal. ¿Qué tiene que ver esto de la glándula pineal? Tiene que ver con un chip, el chip creador que nosotros tenemos, que biológicamente, porque ahí está energía, ¿no? Biológicamente se traduce como la glándula pineal, pero que es un chip energético del ser energía que somos, del ser electrónico que somos. Y cuando uno se conecta correctamente, oye, te voy a decir que yo, la clave que he dado y que sigo dando es la gran clave que siempre, cuando han venido los grandes avatares a las distintas civilizaciones, de los cuales nosotros conocemos 5, 6, 10 puede ser, pero han venido cientos a través de los miles de años, de los cientos de miles de años, los millones de años, y siempre la clave es la misma.
y siempre han tratado de que los seres logren activar ese programa. Algunos lo logran, a veces se piensa, por ejemplo, esto es una elucubración, no sé si pasó así, pero se piensa que los mayas, por ejemplo, estos mayas que desaparecieron de la noche a la mañana, puedan haber ocupado esta fórmula. También hay otras teorías también al respecto, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esta fórmula cada vez que llega, es tomada y transformada, guardada, adulterada, a conveniencia de quien lo recibe, y entonces pasa a ser, digamos, humanizada y transformada, de manera de que muchas veces sin darse cuenta, por ignorancia, por ansias de poder, por lo que sea, por ego, porque decir, no, yo lo voy a traducir a esto, lo voy a hacer de esta manera porque queda mejor o que queda más entendible, y resulta que con eso ya se veló la fórmula. Entonces, en el caso mío, que yo tengo que hablar de la técnica que yo manejo, ¿no es cierto? En este caso, esta clave está revelada a través, digamos, del reencendido del programa original, donde primero, que es la gran clave, ¿no? Primero dice, ama a Dios por sobre todas las cosas y el prójimo como a sí mismo. Esto no solo lo dijo Jesús, lo dijo Buda cuando habló de la media vía, dijo la media vía y la compasión, que quiere decir exactamente lo mismo, la media vía y la compasión. Jesús dijo amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. El grial, ¿no? Si vamos a Akenatón y vamos a ¿cómo se llama? Melquisedec, vamos a encontrar que todo aparece la misma frase. En uno un poquito cambiada, pero el sentido es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Como te decía yo, se ha ocultado de alguna manera, y cuando creo esta técnica, esta fórmula, que yo ya la había experienciado, por eso la puedo crear, ¿no? La fórmula es justamente la recuperación de la conexión, que donde dicen, primero, conéctate, primero ama a Dios, sea cual sea el concepto que tengas de Dios, porque se puede fuente generadora, gobierno central, origen, perfección, como quieras llamarlo, tienes que hacer un acto de creación, así como creas todo tu día, cada momento, haces este acto de creación. Entonces cuando te conectas, ¿no?, generas este acto de sacar la barrera de frecuencia, esto te reconoce, para eso hay toda una información que tienes que tener antes, que está inscrita en tu 90% de tu código genético, y que para alcanzar y para empezar a desarrollar ese código, a desenvolverlo de alguna manera, tienes que estar conectado a esa frecuencia, porque está en la alta frecuencia, tienes que encajar en esa frecuencia. Entonces, vas recuperando, y cuando tú recuperas y logras encender tu programa, fíjate que se hace a través de la respiración normal cotidiana de todos los días. La cosa es que cuando la inspiras y la expiras, este mismo fluido electrónico que se ancla en tu chip central, que es el centro cardíaco, al expirar se expande, te enciende y sigue irradiando. Entonces, ¿qué pasa con esa radiación? Que esa radiación es de tal alto voltaje, de tan alto potencial, muy superior al campo atómico, que hace que los que estén en el entorno, que de alguna manera comulgan contigo, porque son amigos, porque son cercanos, porque son tus vecinos, porque te vieron un día, porque le caes bien, por lo que sea, al hacer esta expansión, se empiezan también a encender y a recuperar también parte de esas memorias. O sea, es como prender las guirnaldas de un árbol de Navidad. Y esa es la gran clave, si es que no hay otra. Y esa gran clave permite recuperar el potencial amor, el poder creador mayor del universo. Y con eso, ya imposible, mientras esté en esa conexión, no tienes miedo. Esta técnica ha estado en la yoga, está en la yoga también, pero obviamente que requiere de mucha paciencia, de tiempo, de disciplina, mucha disciplina externa e interna, porque así era antes, cuando la Tierra todavía no estaba lo suficientemente encendido como para que la humanidad pudiera encenderse de la manera que hoy día nos podamos encender. Entonces, está ahí, está en la yoga milenaria, y gracias a eso creo que estamos todavía en la Tierra con vida, digamos, porque gracias a esos meditantes, gracias a esas frecuencias que ellos fueron y siguen generando, estamos
estamos bien de alguna manera, digamos, todavía estamos vivitos. Pero ahora viene esta fórmula que es para estos tiempos, que es como decir la recuperación de lo que siempre nos han entregado y que, ¿sabes qué? Un dato muy bueno, que esto no puede ser usado por quienes piensan negativo, porque se cae el programa, no resiste. Entonces eso es lo más maravilloso que tiene esto no lo puedes usar, no puedes dañar ni te puedes dañar tú tampoco. O sea, eso es la gran clave además ahí. Fresia, cito un pequeño pasaje de tu libro Sudameris. En los albores, antes del tiempo terrestre, un gran plan nació en los confines del universo. Su objetivo fue cautelar que la humanidad, que en algún momento habitaría la Tierra, alcanzara su ascensión definitiva y recuperara su herencia para evitar un fracaso, como había ocurrido en oportunidades anteriores. Sobre la base de esta pequeña trozo de tu libro, ¿cómo podemos ayudar, sobre todo los amigos pinealistas que te están viendo, los amigos conscientes que nos ven a nosotros, cómo podemos ayudar a muchas personas que todavía están con miedo? ¿Cómo podemos despertarle en algo esta ascensión que es definitiva para que fluya con mayor, digamos, rapidez? Fíjate que hemos tenido dos grandes fracasos en la Tierra. No sé si en la Tierra misma, pero dos grandes fracasos en estos procesos ascensionales que han sido provocados por nosotros mismos, por ¿cómo te dijera? La disolución de alguna manera de los propósitos, o sea, de repente la no práctica o la no certeza de lo que estoy haciendo. Entonces, muchas veces los eventos ocurridos en el entorno hacían que nos desviáramos, ¿no?, de los propósitos principales, ¿no?, o del principal objetivo. Entonces, y eso es un poquito lo que podría estar pasando hoy día también. O sea, que pudiéramos llegar a eso, que no vamos a llegar, por supuesto. Pero entonces, y hubo cosas mucho más graves ahí, como pasamos por fases muy difíciles, tan difíciles que la mayoría de los seres que vinimos en esas oportunidades fuimos sacados violentamente de los vehículos, ¿no? Y tú sabes que después, bueno, se necesita una generación para volver a los lugares o a donde sea que haya que volver. Entonces, muchas veces, como ellos saben que la muerte no existe, porque ellos lo saben, ¿no? Entonces, se aprovechan de eso y nos sacan violentamente sabiendo que nosotros no morimos, pero tienen una ventaja por lo menos de 20 años, ¿no? O más, digamos. Entonces, hemos tenido esos dos fracasos. Y ya no puede haber un tercer fracaso porque este es como vamos a la edad definitiva de la Tierra. Se sabe que ha habido 7 edades de oro, mejor dicho, 2 edades de oro, pero 7 edades en total. Las 2 primeras fueron edades de oro, ¿ya? Y las siguientes no, las siguientes fueron, o sea, como diríamos, en que esos estados paradisíacos, en que no había muerte, ¿ya? En la tercera oleada, podríamos decir, empezó seguramente, y ahí no te lo puedo afirmar, pero por lo que se sabe y por los mitos y las historias, habría habido una guerra estelar, y en esa guerra estelar los que ganaron la Tierra no fueron precisamente los mejores. Y a partir de eso se sucedieron la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima, digamos, edad de la Tierra, y según los cálculos, según el plan cósmico, digamos, que los ciclos cósmicos, estamos llegando a que la Tierra ya tiene que entrar poco a poco a la calidad de Sol, por lo tanto, porque ese es como se mueve el universo. Y bueno, y los otros planetas están ya también trabajando en lo mismo, como Venus, que ya hablamos del Sol Venus, ¿no es cierto? Ahora está Júpiter, que también se está encendiendo de alguna manera, ¿no? Y la Tierra, que le corresponde ahora, ¿no? Para llegar más cerca a la calidad del Sol, que sería la nueva vida, la vida de perfección que espera la Tierra. Y eso depende no tanto de los procesos planetarios, de los procesos cósmicos, sino que depende de los habitantes
habitantes de acá. Por eso que es tan importante América, porque América es la que está, al parecer, más preparada para jugar este rol. Y por eso todos los que encarnamos acá, todos los que vinimos acá en esta oportunidad, somos los que tenemos la palabra, somos los que tenemos la gestión por delante. Por lo tanto, cuando hay roles, digamos, roles como el tuyo para llegar ojalá, al gobierno del amor, al gobierno de los sabios, al gobierno de la nueva edad que va hacia la creación de la nueva tierra, porque esto ya sabemos que ya empezó el gran cambio. Esto fue anunciado en los años 30 por maestros que le dijeron a sus estudiantes, oye, va a venir pronto, ¿cuáles son las claves? La clave es cuando empiecen a haber auroras boreales en lugares donde no se habían visto. Quiere decir que por ahí ya va el primer signo, bueno, ya había otro. El 2003 empezaron a ver las auroras boreales en lugares no antes vistos, como incluso se vio en California, cosa que es absolutamente absurdo ver una aurora boreal en California. Se vieron en Italia, bueno, Alemania ya está más cerca por último del polo, pero igual se vieron en lugares nunca antes vistos. Y justamente el 2005 se caracterizó por ser el año más movido de la Tierra, esto dicho a nivel de noticias, a nivel de estudio, esto uno lo puede ubicar. Y a partir de ahí nunca más paró todo esto, hasta el 2010, etcétera. Digamos que el 2010 fue bastante también intensificado todo, y ahí y hasta el día de hoy no ha parado. Este es el gran cambio. Ahora, definitivamente, después que viene esto que estamos viviendo hoy día, es cuando ya se descubre de que esto ya no para. Por lo tanto, también es un anuncio. Ahora, a protegerse, por supuesto, y a actuar en consecuencia. Y la protección aquí, para todos, que es otra clave, es así, podría ser otra clave, es que lo único que nos protege a nosotros es la alta frecuencia, nada más. La alta frecuencia, los bichos, todo lo que haya no resiste las altas frecuencias. Y esto lo han dicho en la ciencia también, y lo han dicho en varios aspectos profesionales y no profesionales también, espirituales también, y también del espacio, han dicho exactamente lo mismo, elevar frecuencia. Así que sí elevamos frecuencia, sí conectamos, sí encendemos y actuamos en función de actos, de externalizar los actos de creación en pos de generar un gobierno, de cooperar a un gobierno de amor, un gobierno de conciencia, un gobierno, como dices tú, de la octava, digamos, la octava, ¿cómo le llamas? Civilización, la octava civilización. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, está todo por hacerse en estos momentos. No hay más tiempo. El gran cambio viene sí o sí, y va a depender de nosotros y cómo se produzca. El proceso ascensional viene de todas maneras. La cuestión es el encaje. ¿Cómo va a encajar? Va a encajar con diferencia de frecuencias, con lo cual puede ser cataclísmico, o va a ser armónicamente, con lo cual entramos amorosamente a una nueva edad, la única edad de oro definitiva de la Tierra, como ha sido predicho desde los albores de los tiempos. Fresia, voy a citar, estamos en los últimos minutos, pero te quiero, antes de ir concluyendo, citar otras palabras tuyas de Sudamérica, y dice lo siguiente, escribes tú misma. ¿Quién era el enemigo? La polaridad dividida en cada uno de los seres humanos y el campo atómico de baja frecuencia en que habitan. Pero había alguien más que desde la soberbia ignorante deseaba y buscaba para sí el grial, la copa de la inmortalidad y el poder definitivo de dominio en la cárcel de la materia. ¿Qué puedes comentar sobre estas palabras que son tus palabras? Uy, tal cual, ¿eh? O sea, hoy día podríamos hablar de una guerra creadora. Y esta guerra creadora la están tratando de inculcárnosla a nosotros como la panacea. Aquí están poniendo por encima lo que sería la inteligencia artificial, que tiene cosas muy buenas desde el punto de vista de salud, tiene cosas que nosotros podemos usar, obviamente, ya. Pero esto va mucho más lejos. O sea, es decir, toda la inteligencia artificial pretende quitarle el alma al ser, quitarle el espíritu al ser, quitarle el amor al ser.
¿ya? Y eso, y creer que a través de eso se pueden conseguir cosas maravillosas, como por ejemplo los viajes al espacio, digamos, el uso de la energía, digamos, para poder hacer, ¿cómo se llama esta? La teletransportación, etcétera, los procesos holográficos, ¿no? Todo lo que se vio en la Guerra de las Galaxias, más o menos, ¿no? Entre otras cosas que sería lo mínimo, que se puede ir, digamos, recorrer se puede ir al futuro, se puede ir al pasado, se pueden hacer esto. Digamos, todo usando tecnologías, ¿no es cierto? Se pueden investigar, digamos, hasta la presencia de Dios, digamos, a través de las investigaciones con los electrones, con los átomos o toda digamos, su composición, ¿no es cierto? Todo eso es lo que hoy día es nuestro enemigo acérrimo, es estos seres, podríamos llamar estos creadores, que necesitan que nosotros aceptemos todo esto, porque con eso perdemos la identidad, perdemos el origen, vamos siendo controlados, dominados a través justamente de estos dulcecitos, de estas golosinas que nos empiezan a mostrar. Y caemos, ¿por qué? Porque hemos vivido tanto tiempo sometidos, digamos, a esta esclavitud feliz, digamos, donde si estamos cómodos, bueno, vamos, y la pecha, como decimos aquí en Chile, porque se me ocurre la palabra, ¿no? La pecha por llegar a tener comodidades, por llegar a tener las mínimas cosas, que es lo que el pueblo quiere, ¿no es cierto? También nos vamos quedando dormidos, nos vamos quedando divididos entre el ser real que somos y el ser que quieren que seamos. Y nosotros estamos, muchos todavía, en esta memoria humanidad del ser que quieren que seamos. ¿Por qué? Por razones obvias. Porque todos queremos estar cómodos, porque todos queremos tener un trabajo que nos dé seguridad, porque todos queremos estar sanos, porque todos queremos la perfección. Nadie busca lo que no conoce, o sea, siempre lo he dicho, porque lo que pasa es que en nuestra memoria está esa perfección, pero la buscamos donde no está, que es en este universo transitorio en el que pasamos por acá y salimos. Y esto es lo que tenemos que recuperar, y vuelvo a insistir, o sea, somos seres infinitos a cargo de la Tierra, y en este caso nacimos en América por algún motivo muy importante. Entonces creo que por ahí va el tema. Estos seres, esta fuerza, diríamos más bien, esta fuerza no va a parar su imperio, o sea, va a luchar hasta el final. Entonces por eso que nosotros tenemos que prepararnos muy bien internamente, encendernos con un potencial mucho mayor al que no pueden vencer, al que no pueden acceder, porque tú sabes que los que trabajan con la materia, solamente con las bajas frecuencias, acceden hasta un cierto nivel, pero de ahí no pueden pasar. Por ley, obviamente, no alcanzan, a no ser que se vuelvan buenos. Y si se vuelven buenos, bueno, se volvieron buenos, qué bueno, ¿no? Esa es como la clave. Querida Fresia, hemos tenido un encuentro maravilloso. Yo sé que los amigos que están allá al otro lado van a saber valorar tu sabiduría. Y quizá dentro de este contexto de creación de Sudameris, de creación de la octava civilización dentro del gran plan cósmico, Abya Yala, quizá haya algo que se nos quede en el tintero que te gustaría mencionar, Fresia. Me gustaría mencionar de que, refiriéndome un poco a la clave que decías tú, que los amigos dicen sí, que hay otra clave, ¿no? Quiero ahondar un poco en esta gran clave, que la conexión es lo más importante, pero también está el activar nuestro potencial creador, que es justamente el chip pineal pituitario, que yo lo citaba en estos hallazgos que se hicieron en la cueva de la Maná, y no solo ahí, en el mundo, digamos, de los mapuches también. Este señor Aucanahuel, digamos, encontró también el mismo símbolo en el sur de Chile, ¿no? Que este encendido permite que nosotros podamos, al conectarnos, recuperar el potencial creador que es capaz
de crear en perfección o en mayor perfección y controla los campos moleculares de la imperfección o de los resultados que tenemos acá. Y es lo que la gente llama el milagro. Entonces, decir que somos capaces de hacer milagros, claro, porque los milagros no son sino la aplicación correcta de ciertas leyes. Y eso es lo que hacemos cuando encendemos correctamente nuestro equipo, nuestro circuito. Y cuando los aplicamos, entonces, desde donde los aplicamos, que es de un campo de perfección mayor, entonces lo que hacemos es controlar la materia, que justamente la materia es un resultado. Y nosotros como seres de energía somos un resultado que nos hemos densificado en la materia, digamos, por un tiempo, por un tris de nuestra eternidad, y perder el miedo de todas maneras cuando se está conectado. No existe el miedo, pruébenlo, por favor, pruébenlo, no existe el miedo. Ahora, es cierto que no estamos todo el tiempo conectados, porque esa es la maestría que nosotros tenemos que desarrollar. Eso sí ya significa que tenemos que tener una disciplina interna y que tenemos que empezar a portarnos bien, a ser coherentes. La coherencia en estos momentos es fundamental. Y ganaremos, pues, venceremos, será la victoria, pero depende de ti, depende de mí, depende de cada uno de quienes estén en este momento con nosotros y con toda la humanidad. Querida Fresia, quiero agradecerte estos minutos. Espero, y yo sé que no va a ser ni la primera ni la última encuentros aquí a través de estos medios. Agradecerte a la distancia, enviarte un abrazo gigante. Un abrazo para ti también, toda la victoria del amor para ti, porque en realidad tienes que estar donde te corresponde. Así que vamos a velar por aquello, porque realmente, como diría en algún momento con este dedo del poder, a ti te necesitamos. Ahí estamos, querida Fresia, y a todos los amigos que están al otro lado de la orilla, en cualquier rincón del mundo, recordarles que al menos aquí en Chile pueden apoyar y apóyennos a través de la firma en el CERVEL para formar el Centro Unido, que es precisamente la plataforma del gobierno de la conciencia para los independientes, que queremos traer ese mundo de luz, el mundo de Sudamérica, en palabras de nuestra querida Fresia. Gracias, Cristian. Feliz y otra vez seguramente nos vamos a encontrar. Y como decimos siempre, gracias. El que tenga oídos para oír, que oiga, y que no cese en su búsqueda el que busca.